Marcos 13, 28 al 37. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por la exposición continuada de la palabra. Tú nos permites, Señor, escudriñar las Escrituras. Te pedimos que en este momento seas dándonos la luz necesaria para recibir tu palabra con mucha atención y ponerla por práctica, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Bien, entonces el día de hoy continuamos en la sección que abarca todo el capítulo 13 del libro de Marcos. Este es ya el cuarto y último sermón sobre este capítulo. Recordemos que este capítulo es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos, porque el Señor dijo estas palabras mientras que estaba sentado frente al templo en el Monte de los Olivos. Eso lo dice Marcos 13, versículo 3. Recordemos también que mientras Jesús estaba en el templo, él hizo acusaciones muy serias contra las autoridades judías, algunos grupos entre ellos ahí. Esas personas habían pasado ya un límite, no se arrepintieron, no reconocieron al Mesías, no recibieron su guía, su tierno cuidado, y querían más bien matar al Señor. Estaban planeando cómo matar al Señor, incluso algunos de ellos se habían unido a los herodianos para poder matar al Señor. Todo esto traería el juicio de Dios. La ciudad y el templo serían destruidos. Lucas capítulo 21, versículo 24 dice esto: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo esto duraría hasta el tiempo final, cuando Cristo venga. Y aquí el Señor está respondiendo a una pregunta que le hicieron algunos de los discípulos después de este anuncio. La pregunta era: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Pero en realidad eran dos preguntas. En Mateo el pasaje aclara más. Mateo 24:3 dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La primera pregunta tiene que ver con Jerusalén, con su destrucción. Ya sabemos, Tito vino en el año 70, destruyó el templo completamente y destruyó la ciudad y hubo un asedio terrible. La otra pregunta tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el fin del siglo. No es un siglo como tal, 100 años, sino es una época. Entonces estamos hablando entre la primera y la segunda venida. Estamos hablando desde Adán hasta la segunda venida, el siglo, el fin de este siglo, de este mundo malo, ¿no? El juicio de Israel es el principio, es parte de la lista de cosas que primero debe suceder antes del fin. Estas cosas no se deben considerar como el fin inminente. Estas cosas que anuncia el Señor aquí, como hemos visto, esta profecía contiene mucho más que el momento histórico de la destrucción del templo. Abarca grandes eventos que van a ir pasando hasta el fin del mundo. Las personas no pueden pensar que la destrucción de Jerusalén o cualquiera de los eventos en la historia, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y todas estas cosas, fueran el fin. Todo eso tiene que pasar.
Y entendemos esto porque este pasaje es un pasaje que está escrito en un género profético. Este tipo de texto pone en secuencia o combina eventos próximos a suceder con eventos que son lejanos, que son finales. Y aquí vemos que la abominación desoladora, por ejemplo, que habló el profeta Daniel, que Marcos aquí lo cita, de las palabras de Jesús, tuvo su cumplimiento inicial con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. Ese hombre atacó Jerusalén, ese hombre profanó el templo en el año 168, ordenó el sacrificio de animales que no eran aptos, impuros, como el cerdo y otros animales, y vemos que ahí tiene cumplimiento esa profecía, pero también vemos que hay otros cumplimientos. Tenemos un segundo cumplimiento con Tito destruyendo la ciudad en el año 70, y tenemos un tercer cumplimiento al final de los tiempos, que incluye también la profanación de todo lo sagrado en la iglesia y la manifestación de un anticristo final, así como Antíoco, así como Tito de los romanos, y una persecución como nunca la ha habido ni la habrá. Esto de la gran tribulación, pero al final de los tiempos. Pero para estos días, habrá falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, que harán señales engañosas, prodigios para engañar al pueblo de Dios. La iglesia va a pasar por esa gran tribulación, pero la iglesia será protegida durante ese tiempo y aquellos días serán acortados por causa de los escogidos. Durante ese tiempo caótico y después de esa tribulación, entonces aparecerán diversas señales en el cielo. Esos disturbios atmosféricos universales son señales que anteceden al regreso de Cristo. Entonces el mundo se tornará un lugar inestable, un lugar destructivo. De repente todo es tinieblas, el sol, las estrellas ya no cumplen su función. Todo lo que Dios ha dado para proveer protección, provisión, cuidado, es quitado. Todo lo que era gracia común es quitado sobre la tierra. Y en medio de esa conmoción aparecerá el Señor Jesús viniendo en las nubes con gran poder y gloria. La segunda venida del Señor será un evento corporal, literal, histórico. También será un evento universal, un evento abierto. No será secreto, como alguna de las posturas modernas lo sugiere. Y también será un evento final, porque será el fin del mundo. Ya no habrá otro periodo de tiempo para arrepentirse. En ese mismo evento ocurrirá la resurrección general, la glorificación de los que estén vivos y el juicio final. Todos los enemigos de Cristo, el pecado, Satanás y sus seguidores y la muerte van a ser suprimidos, van a ser destruidos. Ese será el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Todo eso acontecerá, hermanos, y nosotros lo esperamos. Será un día terrible para los incrédulos y enemigos de Cristo, pero será un día glorioso para nosotros los que confiamos en Él. Siendo alcanzados por Cristo, tenemos una esperanza bienaventurada. Entonces, a partir de todo esto, lo que continuamos viendo en nuestro pasaje es un llamado urgente para que continuamente estemos preparados, atentos, vigilantes, mientras llega ese día, para que no nos relajemos, no durmamos como lo hace el mundo. El Señor desea que conozcamos lo que Él ha anunciado claramente, que podamos discernir las señales que precederán a su venida para estar siempre preparados. Es claro que su venida va a ser repentina. Cuando se den los disturbios atmosféricos, las catástrofes universales, realmente será la segunda venida. Ya no habrá otro tiempo para arrepentirse. Entonces, por eso nadie puede predecir el momento de su venida. Realmente no hay señales de su venida. Hay cosas que anteceden a su venida, que pueden ser señales, pero cuando ocurren los fenómenos atmosféricos en el cielo y en la tierra, es su venida. Es su venida. O sea, su venida va a ser repentina. Como alguien decía, la señal de su venida es su venida. No hay otra cosa que vaya a decir, oiga, la venida ya va a pasar, entonces arrepiéntese, tienes como una hora para arrepentirte. No, tienes un día. No sabemos el día y la hora. Nadie puede predecir eso. Pero sí podemos identificar por las Escrituras las circunstancias y el tiempo que antecederá a la segunda venida del Señor. El principio de dolores, la gran tribulación, con todo lo que esos tiempos incluyen, eso lo podemos saber porque lo revela el Señor. Ese conocimiento va a guardar nuestra firmeza ante falsos maestros, ante la persecución, el desánimo, o sea, para permanecer firmes todo el tiempo mientras que esperamos.
El Señor ha prometido la consumación de su plan y de seguro Él lo cumplirá eficazmente, pero hay un tiempo entre su primera y segunda venida, donde el reino de las tinieblas tendrá su ejecución y solo será suprimido cuando Cristo venga. El reino de Dios y el reino de las tinieblas estarán lado a lado hasta ese momento final. Mientras eso pasa, el Señor nos advierte sobre cómo debemos vivir. Debemos escudriñar las Escrituras, debemos estar atentos, no relajarnos, no dormirnos, sino trabajando en la obra del Señor, cuidando de nosotros mismos, de las tentaciones que nos pueden desviar. Somos siervos vigilantes que esperan el regreso de su amo. Tenemos enemigos que no van a parar su ataque, son enemigos formidables, poderosos. No podemos dormir como duerme el mundo en ellos. No podemos olvidar ese destino glorioso que nos espera. Y no pretendemos con exponer estos textos un sensacionalismo, un miedo a las cosas solamente, que eso no se quede ahí. Habría perdido el tiempo si esa fue la lección, solamente tener miedo, por el impacto de todo lo que va a acontecer. No, eso tiene que provocar en nosotros algo, eso tiene que movernos a alguna cosa, hermanos. El día de hoy vamos a ver un solo punto, y es el llamado a estar atentos y preparados para que no nos sorprenda su venida. El llamado a estar atentos y preparados para que no nos sorprenda su venida. Y en esto vamos a identificar los tiempos y los sucesos anunciados para estar preparados. Vamos a hablar sobre la eficacia y el cumplimiento de la palabra de Dios, porque todo se cumplirá. El tiempo que abarca el presente siglo malo y su fin, el mundo pasajero y la palabra eterna. Vamos a hablar sobre el entendimiento de nuestras limitaciones mientras esperamos, el misterio del día y la hora de su venida, una verdad no revelada que nos obliga a velar constantemente. Y por último, la mayordomía que el Señor ha dado a sus siervos mientras regresa. Somos siervos vigilantes y Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vigilancia. Eso es lo que vamos a ver en este punto el día de hoy. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y bueno, no quiero espiritualizar y empezar a buscar cosas adicionales en este texto, sino ver lo que significa realmente aquí para nosotros. El Señor utiliza un ejemplo simplemente de la agricultura. Lucas, el pasaje paralelo, dice que es una parábola. Como ya hemos estudiado, una parábola es una figura del lenguaje donde se pone una cosa al lado de la otra para ser comparada, también puede ser contrastada. El Señor enseñaba con historias paralelas. Entonces aquí el Señor compara paralelamente la higuera, pero no es absoluto que sea la higuera, porque en Lucas 21-29, si ustedes pueden ver ahí el pasaje paralelo, se habla de todos los árboles. O sea, esto es como una realidad en todos los árboles, no necesariamente la higuera. Pero pues el ejemplo que tenía el Señor ahí era una higuera, seguramente, y comparó esto con una higuera, ¿no? Las ramas de la higuera se ponen blandas, se ponen tiernas, por la savia que abunda en el interior de la planta. Entonces las ramas producen muchas hojas y ese es un indicio de la cercanía del verano. Noten que se identifica la cercanía de la venida del Señor y no el momento exacto, el día y la hora. No somos llamados a eso, no queremos decir el día y la hora porque no lo sabemos. No estamos llamados ni a hacerlo y no lo sabemos. Entonces, cuando los discípulos vean que todas esas cosas anunciadas por el Señor empiezan a darse, incluso a incrementarse a la manera que sucederá en los últimos tiempos, sobre todo la apostasía, la manifestación del hombre de pecado, la persecución y las señales atmosféricas catastróficas, aunque pues no va a suceder esto durante nuestro tiempo, sino que cuando pase eso va a ser el fin, pero podemos ver las otras cosas como señales de la cercanía. En esos momentos entonces deben saber que el retorno del Señor está cerca, no el día y la hora exacto, está cerca. Como vimos, el cumplimiento inicial de esta profecía tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Cuando los creyentes de ese tiempo vieron el ejército romano llegando a la ciudad, trayendo toda la indumentaria, los arietes, las armas, y cercando la ciudad, ellos debían saber que era el momento, o sea que esta profecía aplica para ellos, debían saber que todo estaba por cumplirse. Ese es el cumplimiento inicial.
Pero también vimos que hay un cumplimiento postrero. Y eso tiene que ver con la gran tribulación, la manifestación del hombre pecado y las señales catastróficas muy particulares, aunque no como las señales finales, ¿no? Porque van a ser señales finales, pero que son ya la segunda venida. Pero algunas cosas podemos ir viendo mientras que estamos en este mundo en espera del Señor. Cuando la iglesia del Señor empieza a identificar que todo eso está pasando, debe saber que la venida del Señor y la entrada a su reino está especialmente cerca. Y particularmente aquí, al final de los tiempos, no como lo ha estado antes, sino a las puertas, a un paso de darse. Pero, pues, el primer cumplimiento tenía que ver con Jerusalén. Jerusalén siendo rodeada por los ejércitos y la advertencia del Señor de que estaba a las puertas el juicio de Dios, ¿no? Y eso podría verse como la venida del Señor en juicio, digámoslo así, aunque no era la segunda venida final de Cristo. En el texto paralelo, hablando de la parábola de la higuera, Lucas dice algo más, capítulo 21 de Lucas, versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Aquí especifica el reino de Dios, así. Entonces se habla aquí se habla de la manifestación plena de ese reino al final. El reino de Dios es una realidad que ya está presente, está aquí, se manifiesta en el reinado de Cristo, un reinado victorioso a la diestra del Padre. Cristo está gobernando a su pueblo por su palabra, por su espíritu, pero a la vez se espera un reino futuro perfecto y glorioso en la nueva tierra, en la segunda final venida de Cristo. En la era presente, el reino de Dios y el reino del mal entonces coexisten lado a lado hasta la segunda venida de Cristo. Y ya estamos disfrutando algunas bendiciones del reino, pero todavía esperamos la plenitud de las bendiciones en la segunda venida de Cristo. A eso se le llama el solapamiento de los tiempos. Empezamos a disfrutar cosas que vamos a tener en plenitud en la eternidad. Por ejemplo, recibimos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia donde congregarnos, recibimos la palabra. Son cosas maravillosas, cosas que traslapan del siglo venidero a nosotros para tener esos beneficios desde ya. Versículos Marcos 13, 30 al 32. Dice el Señor aquí: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y bueno, llegamos a un pasaje sumamente difícil de interpretar, Hay incluso diferentes escuelas de interpretación de este texto y también puedo decir que son válidas. Entonces, no vamos a ser dogmáticos aquí en esta parte. Yo voy a procurar dar una respuesta coherente, satisfactoria, con el contexto inmediato y general, partiendo de lo más claro para dar luz a lo más oscuro y difícil de entender. Puede ser que yo esté equivocado, puede ser que mi posición no sea tan correcta. Incluso otros expositores dan su posición y siempre dicen, puede ser que la mía no esté bien, que sea la otra. Entonces aquí hay diferencias, pero podemos encontrar que esas diferencias no cambian el sentido del texto, no afectan nuestra doctrina. En primer lugar, es necesario mostrar y denunciar que existe una escuela de interpretación que sí está errada y que ha traído gran confusión en la interpretación de pasajes como esta. Y esta escuela de interpretación se llama la escuela preterista, una posición que tuvo su origen en el catolicismo romano y que se presentó después del Concilio de Trento y fue introducida a la Iglesia protestante en el siglo XIX. Esta posición fue promovida en tiempos recientes, en el año 1996. Básicamente el preterismo enseña que todo lo que dice Marcos 13 o Mateo 24 o Lucas 21, o sea, todos los paralelos con nuestro texto, fue cumplido ya en el año 70 y que no queda nada por cumplir. O sea, para ellos ya Cristo vino, ya sucedió la resurrección y ya sucedió el juicio y estamos en cielos nuevos y tierra nueva, según ellos. Ellos llaman a su interpretación escatología realizada y también ellos suelen llamarse preteristas consistentes. Pero el preterismo, hermanos, es herejía.
el preterismo contradice el orden de las Escrituras. Pablo dice a Timoteo sobre esto, y es un texto que podemos utilizar como defensa de la fe, segunda de Timoteo 2 del 17 al 19, dice que es trastornar la fe de algunos. Lo compara como una gangrena que está comiendo ahí, si alguien tiene eso en la iglesia, esa posición. Dice el pasaje, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Note que dice que se desviaron, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo lo que dice Pablo aquí de estas personas que creen esta posición, y acá hay un ejemplo claro que dicen que ya la resurrección sucedió, pues es crítico, porque él está diciendo que se apartaron de la fe, que el Señor conoce a los que son suyos y que nos apartemos de ese tipo de cosas. O sea, está hablando de impíos y de los peores. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, para nosotros el concepto común de generación es un conjunto de personas que viven en la misma época o tiempo y que comparten características importantes. Vamos ahora hacia la interpretación. Para nosotros en la actualidad. Y eso puede de pronto predisponernos o cambiar el sentido de lo que vemos aquí. Pero desde luego, yo puedo estar equivocado en esta parte. Pero generación aquí en nuestro pasaje, y lo entiendo de acuerdo a algunos textos, no puede significar eso, porque el pasaje dice que esta generación no pasará o será destruida hasta que todo, no una parte, todo acontezca. Ese todo incluye, como ya hemos visto, la destrucción del templo en el año 70, los falsos cristos, los falsos maestros, guerras, hambre, rechazo, la predicación del evangelio en todo el mundo, la gran tribulación, la manifestación del hombre de pecado, los diferentes cataclismos universales en el cielo y en la tierra, y la segunda venida corporal de Cristo, con todo lo que esto incluye, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento y el juicio final. Si esta generación se refiere solo a esas personas que estaban oyendo el discurso, todos esos eventos ya habrían sucedido. Y sabemos que no es así. La palabra traducida para generación en el Nuevo Testamento es la palabra genea o genos, que significa una familia o raza. Esa designación la encontramos en varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos de esos textos. Deuteronomio 32:5 dice lo siguiente: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Noten ustedes la designación: generación torcida y perversa. Vamos ahora al libro de los Salmos. Salmos 12:7. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Generación. Salmos 78:8 dice también lo siguiente: generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo. El Señor describió dentro de este grupo impío a los escribas y los fariseos diciendo lo siguiente en Mateo 23:33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? También en Lucas 11:19 leemos: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Lo mismo en Hechos 2:40, ustedes, estoy leyéndolos rápido por el tiempo aquí en el culto, pero ustedes pueden tomar nota y leerlos en sus casas. En Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Otra vez la misma palabra. Ahora, Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, como vemos aquí, esta generación puede hacer referencia a una clase de gente, a un grupo de personas que no solo tienen que ver con una época pequeña, sino con una categoría de personas que estarían siempre hasta el día final, hasta que todas las cosas enseñadas en este pasaje acontezcan.
Esas personas son la generación contumaz, rebelde, maligna, perversa, la generación de víboras. Esa categoría son los reprobados que estarán presentes en cada tiempo hasta el fin del mundo. Pero también hay otro grupo o generación, otra familia, que son los escogidos. Esta es la familia de Dios. En 1 de Pedro 2:9, y se usa la misma palabra, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, verdaderamente tenemos dos generaciones distintas coexistiendo al mismo tiempo, una generación de maldad y una generación escogida. Esto es claro en la enseñanza del mayordomo malo y sagaz en Lucas 16:6. El versículo 8 de Lucas 16 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Noten los dos grupos, los hijos de este siglo y los hijos de luz. Esos dos grupos o generaciones son los hijos de Dios y los hijos del diablo, dos grupos diferentes y dos grupos que no durarán solo la vida de alguien, sino que siempre estarán en cada época, tiempo, y como familia estarán hasta que Cristo regrese. Entonces, de acuerdo a todo esto, entendemos que la interpretación que está en armonía con el contexto y el resto de las escrituras, que es que la generación en nuestro pasaje hace referencia a los hijos del mundo, incluye a falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, los perseguidores de los creyentes, los enemigos de Cristo, el anticristo y todos los pecadores no arrepentidos. La generación contumaz, rebelde, maligna y perversa, la generación de víboras, y todo lo que esta generación trae no pasará hasta el retorno de Cristo. Este grupo, los no creyentes, estará siempre presente y actuando en contra de Cristo hasta que venga Cristo. A diferencia de la familia de Dios, la generación maligna será destruida, será condenada y no tendrá más lugar para hacer guerra contra Dios y su pueblo. Esa generación no pasará o será destruida hasta que todo lo dicho en el pasaje acontezca. Esta doctrina es importante, los dos siglos, entendiendo que lado a lado está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y solamente el tiempo está contenido en dos siglos: este siglo presente malo y el siglo venidero, que es el siglo bueno a partir de la venida de Cristo. Entonces, esta podría ser la interpretación correcta. Sin embargo, hermanos, respetamos otros puntos de vista que no cambian mucho la idea que trae el texto. Si consideramos que este es un texto profético y que lo que pasó en Jerusalén tiene un reflejo en el fin del mundo, podríamos decir que sí, está bien, generación puede ser igual, personas de ese tiempo hasta la destrucción en el año 70, podríamos decirlo. Pero de igual manera, creo que el espectro es más amplio. No solamente tiene que ver con esa generación que fue mala en el primer siglo, que incluso entregó a muerte al Señor Jesucristo. Muy mala esa generación. Pero esa generación siempre va a estar presente. El espectro de la profecía es más amplio. Entonces podemos entenderlo. Lo que no podemos aprobar de ninguna manera es la idea del preterismo, que ya todo pasó. Eso es herejía. Cada una de estas interpretaciones trae un desafío para el que está interpretando. Es complejo después ubicar los demás eventos, como ocurren. Entonces trae desafíos para nosotros como predicadores. Hermanos, es necesario que nosotros tengamos claridad de estos temas para precisamente no dejarnos engañar de los falsos maestros. Y no hablo de esta diferencia en cuanto a generación. Hablo de entender en qué mundo vivimos, qué tiempos estamos enfrentando, qué cosas deben pasar, que son principio de dolores. Nosotros esperamos ese día glorioso cuando Cristo venga y nosotros seamos glorificados y todos sus enemigos sean destruidos. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, el reino eterno de nuestro Dios. Hay muchas cosas que deben suceder mientras eso pasa, pero tenemos la esperanza de una verdadera restauración. También algunas de las posturas modernas enfocan únicamente el futuro y se olvidan del presente. Noten que hay varios extremos, ¿no? El punto futurístico, premilenial, dispensacionalista, enfoca todo hacia el futuro y entonces nos olvidamos de que aquí tenemos que vigilar, nos olvidamos de las luchas que tenemos que tener aquí. Se enfocan en la gloria y no toman en cuenta las advertencias, la tribulación, no consideran nuestro peregrinar y lucha mientras esperamos. Hermanos, es necesario escudriñar la palabra y conocer todo lo que debe cumplirse.
Es necesario conocer el tiempo en el que vivimos, hacer diferencia entre este siglo malo y el siglo venidero, para no tener precisamente expectativas incorrectas, para no tampoco desalentarnos en el camino, sino para estar firmes y preparados y hacer la tarea que nos corresponde. Debemos entender que hasta que se introduzca ese nuevo siglo, tendremos un tiempo donde habrá una lucha lado a lado entre el reino del Dios y el reino de las tinieblas, hasta que se introduzca. Y donde nosotros estamos extendiendo y promoviendo el reino de Dios con la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero tenemos responsabilidades, tenemos trabajo que hacer, no podemos esconder nuestra luz, no podemos acostumbrarnos y conformarnos a este siglo, a esta generación maligna. Aunque tenemos un adelanto parcial de muchas bendiciones que tendremos, no podemos pensar que no hay mucho que hacer. No podemos relajarnos o paralizarnos como si la restauración plena hubiera ya llegado. Hay enemigos muy fuertes que no podemos ignorar, empezando por nuestra propia concupiscencia y el reino de las tinieblas. Debemos ser conscientes del tiempo en el que estamos, de los límites y de nuestras responsabilidades y funciones mientras esperamos. También dice el Señor aquí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra incluyen todo el universo creado por Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el día del Señor todo el universo creado, las estrellas, los planetas, toda la tierra y las cosas que contiene será destruido, consumido con fuego. La idea aquí es que este mundo tal como lo vemos es temporal y desaparecerá, pero las palabras del Señor, sus promesas, permanecerán para siempre. Sus promesas se extienden más allá de ese día de destrucción. Eso es lo que también dice el apóstol Pedro más adelante aquí, primera de Pedro 1:24 en la primera carta, primera de Pedro 1:24 al 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todo lo que el Señor ha anunciado en este discurso del Monte de los Olivos va a suceder. Incluso ya muchas de estas cosas anunciadas pasaron. La destrucción de Jerusalén fue un hecho histórico y sucedió. También muchas de las advertencias sobre las situaciones que vendrían han estado presentes en la historia de la iglesia. Y la segunda venida de Cristo, con todo lo que acompaña este evento, es una expectación histórica, real, que igualmente se cumplirá. Este mundo es temporal, inestable y es pasajero, pero las promesas del Señor, su advenimiento y su reino son una realidad estable y permanente. Habrá renovación, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Las promesas del Señor no llegan solo a ese fin del mundo, sino que sus promesas trascienden a ese momento de destrucción. Siguen. Esto solo es una parte del plan que se va a ejecutar. Y el Señor, al hablar de esta manera, aquí está acentuando que Él es Dios. Él promete y cumple sus promesas. Y hermanos, aquí debemos preguntarnos, ¿dónde tenemos nuestra estabilidad y expectativas? Si en este mundo caído y próximo a ser destruido, si en nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra juventud y belleza, en la vanagloria de la vida o en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día todo el mundo está preocupado por el medio ambiente, ¿cierto? Todos estamos preocupados porque realmente hay un deterioro en la creación, hay un deterioro, y verdaderamente nosotros somos mayordomos que deben cuidar el mundo que Dios nos dio. Debemos cuidar el agua, debemos cuidar el medio ambiente porque Dios nos dio esta mayordomía también. Pero hoy en día nos damos cuenta que no se puede predecir ni siquiera el clima o los cambios que van a ocurrir. Los científicos expertos en la materia están desconcertados con los cambios que se están dando. Porque todo esto, hermanos, está en manos de Dios. El mundo no es un ente independiente.
Más allá del cuidado y la buena administración de los recursos naturales, está la mano soberana de Dios. Debe ser claro que este mundo pasará. Así el Señor lo ha prometido. Este mundo no es nuestro destino eterno. No podemos encontrar estabilidad y apoyo en este mundo o en lo que construimos aquí, ni en todo lo material que vemos. No podemos poner nuestro apoyo en que vemos la tierra tan estable, tan quietica, ¿cierto? No, porque todo pasará, nuestra ciudadanía celestial, habrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y las palabras del Señor, las promesas que tú y yo estamos oyendo aquí son más reales, estables y efectivas que el mundo material que puedes palpar y ver. A veces pensamos que porque no vemos al Señor, entonces es como lejana esas cosas, como que no se van a dar. Sí se van a dar, sí se van a dar, hermanos. Y el Señor nos dice aquí que es más real y estable y firme sus promesas que el mundo palpable que podemos en este momento ver y tocar. El mundo que parece estable va a ser conmovido. El Señor también dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Otro pasaje difícil de interpretar. Aunque hay un día en que el Señor vendrá, nadie sabe, ni nadie lo podrá identificar. No lo saben los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios, cercanos al Señor. Los ángeles van a participar en recoger a los elegidos del mundo en el día final. Ángeles y arcángeles estarán ahí. Ellos tocarán trompetas, se tocará la final trompeta, ¿no? En ese día. Ellos van a participar, pero ni siquiera ellos conocen este día. Pero aún más, ni siquiera el Hijo, dice aquí. Y este es un gran misterio que tiene que ver con la encarnación, con la entrada al mundo del Hijo de Dios, donde el Señor se despoja de su ambiente de gloria. Y siendo este un tema tan delicado, debemos explicar y asumir lo que ya sabemos de las Escrituras y lo que históricamente ha sido confirmado para no caer en un error. En Filipenses 2, del 6 al 7, Pablo dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse o vaciarse a sí mismo no significa que Jesús dejó de ser Dios, sino que al encarnarse, Él dejó de lado los beneficios y privilegios propios que tenía y disfrutaba en su gloria al entrar a la humanidad. Pero en esto Él no perdió características o esencia. Él era Dios y continuó siendo Dios. La encarnación no eliminó, no redujo su deidad. Eso es imposible. También más adelante Pablo dice, tomando forma de siervo, Filipenses 2:7, ahí estamos. La forma de siervo es la humanidad. Él se vació y tomó la forma nuestra, la forma de siervo sin pecado. Eso lo hizo voluntariamente. Al entrar al mundo, Él tomó la naturaleza humana, pero no es que haya cambio de naturaleza para tomar la otra. Y lo que estoy diciendo es lo que está consignado en los concilios ecuménicos, los concilios históricos. En 1 Timoteo 3:16, Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, o sea, Él no redujo su deidad. Ahora Él tiene dos naturalezas distintas. Es completamente Dios y completamente hombre, pero una sola persona. Y hay un misterio enorme en esto. Él es la vida, el autor de la vida, y muere. ¿Cómo explicamos eso? Dios no crece en conocimiento, en sabiduría, pero el Señor vino a someterse a aprender y crecer en sabiduría. Ahora, no fue una mezcla de las dos naturalezas o dos personas distintas, sino fueron dos naturalezas distintas pero unidas en una sola persona. Y cada una de estas dos naturalezas retiene su propiedad. Él tenía en su persona las características de Dios, pero también las limitaciones propias del ser humano. Y este es el punto. Él voluntariamente asumió eso. Pues tenía las características de Dios, los atributos, pero también las limitaciones propias del ser humano. Y las dos cosas al lado y lado sin ser contradichas. Como hombre tenía todo lo que implicaba ser hombre, pero también como hombre tenía las limitaciones propias de la humanidad, aunque sin pecado. El doctor R.C. Sproul sobre este tema dice lo siguiente:
dice que la naturaleza divina frecuentemente comunicó conocimiento sobrenatural a la naturaleza humana de Jesús, aunque no todo, como vemos aquí. La naturaleza humana no posee omnisciencia, la divina sí. Entonces las palabras de Jesús, asumiendo desconocimiento del día y la hora de su venida, habla de su humanidad. Es su condición, en su condición humana, Jesús sabía lo que el Padre quería que él supiera y lo que el Hijo mismo aceptó no saber en su humanidad. El doctor R.C. Sproul, de nuevo lo cito porque es una persona que reconocemos como con gran conocimiento y erudito, que tiene una comprensión mucho más profunda que nosotros, escribió lo siguiente: hubo momentos cuando Jesús dijo cosas que ningún ser humano podría haber sabido, pero esta verdad no significa que la naturaleza divina le comunicara todo a la naturaleza humana. Entonces el Señor recibía conocimiento según su deidad, pero este aspecto, el día y la hora de su venida, estuvo oculto, lo desconocía. ¿Cómo? No sabemos, un misterio. El Señor daba a conocer lo que el Padre le envió a decir. Por ejemplo, en Juan 12:49 leemos lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pues noten esto, el Señor se sometió aquí, al hacerse hombre, Él experimentó las limitaciones propias de la humanidad. Él se sometió a esto en su encarnación. Solo el Padre conoce cuándo será el día de su segunda venida. De hecho, podemos decir que el Hijo lo conoce como Dios, pero estas cosas fueron veladas para Él al entrar al mundo, y Él se sometió a que eso estuviera así en su encarnación. También en el libro de Hechos los discípulos preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1 del 6 al 7. Sabemos que la restauración del reino tiene que ver con el establecimiento del reino eterno, y eso ocurre con la segunda venida de Cristo, un evento que permanecerá secreto para los hombres. Pero la realidad del reino tendrá un desarrollo a partir del derramamiento del Espíritu Santo, con el avance y extensión de la Iglesia de Dios, conformada por judíos y gentiles, extendiéndose a los confines de la tierra. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta de los apóstoles sobre la restauración del reino. Entonces, esta es la tarea que hacemos en el poder del Señor para llevar la palabra a todos, y esto hacerlo hasta que Él venga, tal como Él ascendió a los cielos, así mismo va a regresar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no nos es dado saber el día y la hora exacta de su venida, pero sí se nos da la promesa que sucederá, y se nos llama para trabajar en el desarrollo y avance de ese reino que será pleno y se dará en la segunda venida de Cristo. Ahora nos preguntamos si ni los ángeles, y en particular el Hijo, saben esto, y si el Señor se sometió a esta circunstancia al encarnarse, y si ni sus discípulos, como vemos aquí, recibieron información de cuándo sería restaurado el reino, información exacta del día y la hora. ¿Cómo algunos hoy en día, algunos charlatanes, se atreven a predecir el día y la hora? Eso es absurdo. O sea, si ni siquiera el Hijo asumió tener ese conocimiento, y a Él no le molestó ignorar eso. ¿Por qué escuchamos a esas personas que dicen que saben el día y la hora a veces? El Señor no nos dice el momento exacto, porque debemos tener cuidado de nosotros permanentemente y no solamente un día. No se nos llama a buscar una fecha específica, sino mirar y orar. Esto es estar preparados para ese día, para que no nos sorprenda. En el pasaje paralelo, Mateo 24, el 42 el 42, dice que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Un ladrón ejecuta su robo de manera repentina, sorprende a la persona, generalmente cuando la persona no está alerta, cuando está durmiendo en la noche. Si la persona está alerta, si se le ha avisado que esa noche van a venir a robarle, pues de seguro cualquiera de nosotros alerta tomará medidas para estar listo. Entonces, la misma urgencia y preparación que implementaríamos por un robo que está por suceder debería ser la urgencia y preparación que deberíamos tener a diario esperando la segunda venida.
Debemos observar las enseñanzas de su palabra y todas esas cosas que habrán de cumplirse, y debemos permanecer en comunión con Dios para ser fortalecidos y provistos mientras esperamos. Y Jesús da un ejemplo para ilustrar este tipo de vigilancia. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Entonces, esta enseñanza es la enseñanza del amo y los administradores vigilantes. La idea aquí es que los siervos, en la ausencia de su señor, deben estar constantemente haciendo lo que se les encargó, las tareas de autoridad y trabajo, mientras vigilan la propiedad y los bienes de su amo. Es una labor de atención, de acción continua, incluso no deben dormir mientras vigilan, deben estar atentos, expectantes, cuidando y respondiendo por la propiedad. El trabajo de un vigilante es eso, ¿no? Un vigilante le pagan para que vigile, para que haga vigilia en la noche, para que cuide, ¿cierto? Tiene que estar bien despierto. La labor del vigilante es así, estar despierto y en guardia toda la noche. Su supervisor o jefe, generalmente en las empresas de vigilancia, pasan a revista en cualquier momento de la noche, ¿no? Porque la idea es sorprenderlo, a ver si está dormido, ¿no? Y algunas empresas hacen que tengan algún dispositivo que tengan que estar marcando tarjeta para poder identificar que están despiertos y que realmente están cuidando, pero en cualquier momento llega el supervisor y quiere encontrarlo activo, haciendo su trabajo. Contrario a esto, el mundo duerme en sus delitos y pecados, pero el creyente vigilante no. Nosotros estamos atentos. Jesús es el dueño de la casa, quien después de su primera venida subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, pero Él ha dejado una administración de autoridad y de servicio específico, dones espirituales a cada uno de los siervos, a cada uno de nosotros, y Él ha dado la orden de velar y esperarlo, obrando con esos dones. Los siervos deben usar bien ese tiempo de espera, no pueden distraerse, no pueden dormirse, deben llevar a cabo sus obligaciones. Velar es eso, las vigilias, velar es estar toda la noche atentos. Ahora, no estoy diciendo que no duerman, hermanos, tomémoslo en el sentido espiritual, ¿no? No pueden hacer mal uso de la autoridad, ni de la propiedad encargada, ¿no? Ponerse de ruana, ¿no? Como dicen. Como creyentes sabemos que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por Cristo y que somos administradores de nuestras vidas y nuestros dones. El Señor vendrá y Él espera encontrar su propiedad, o sea, los suyos, su iglesia, bajo el cuidado y la administración que se les encargó. Eso es vivir de acuerdo y en armonía a toda la palabra de Dios, como si estuviéramos siempre delante de Él, aunque Él esté ausente, aunque Él todavía no haya regresado. Estando siempre a cuenta, siempre en lucha, en perseverancia, con firmeza, rechazo de este mundo, con la armadura de Dios. La iglesia debe estar siempre a la espera y siempre alerta. La razón de velar constantemente es que nadie sabe en qué momento exacto vendrá nuestro supervisor o el obispo de nuestras almas. Él nos va a venir a pasar revista, pero es una revista que ya es final, ¿no? Él vendrá por segunda vez. Y bueno, la verdad, nosotros sí tenemos unos supervisores que nos piden revista constantemente, ¿cierto? Nosotros estamos siendo instruidos. Este sermón, esta enseñanza y todos los sermones que ustedes han escuchado es parte de la supervisión de los dones que Dios ha dejado en la tierra para que la iglesia esté despierta. Y cada culto que usted está aquí está siendo llamado a despertarse y no dormirse. No se duerman, hermanos, estén atentos a la palabra del Señor, porque el Señor viene. Entonces somos en cierta manera supervisores inferiores. Ahora, este trabajo no lo puede hacer nadie sino usted mismo. Usted es el único que puede estar despierto. El Señor le ha dado a usted una responsabilidad para estar activo, pero nadie puede hacer eso por usted. Es usted el que lo tiene que hacer. Es usted el responsable de su avivamiento espiritual y su disposición para estar vigilante. Y aquí se habla de las 4 vigilias, que era como estaba dividida la noche, ¿no? El anochecer, la medianoche, el canto del gallo, el anochecer 6 a 9, la medianoche 9 a 12, el canto del gallo 12 a 3 y ya la mañana 3 a 6. Entonces, lo que se nos enseña es que no debemos ser pasivos a las responsabilidades de la fe.
Y se ha creado una mala enseñanza de que porque somos salvos por gracia, entonces pues, ya relajémonos, ¿no? Pero miren las parábolas, las enseñanzas del Señor en los evangelios, de personas que se relajan, de personas que porque su Señor está demorado empiezan a hacer de las suyas. Debemos estar completamente atentos y vigilantes. Ay, pero pastor, es que el Señor todavía no viene, eso falta por cumplirse un poco de cosas. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Está seguro que el Señor no puede venir hoy, mañana? Hay cosas, muchas cosas ya se han cumplido. Y hay muchas cosas que estamos viviendo que son fuertes en la persecución de la misma iglesia. Ahora en el intermedio hablábamos con el hermano Alvarito sobre eso, cómo la iglesia está siendo perseguida de una manera fuerte. No sabemos, hermanos. Nosotros no sabemos. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás vigilante? ¿Tienes tu lámpara llena de aceite? ¿Estás listo para no dejarte engañar de los falsos maestros y falsos cristos con sus doctrinas heréticas? Para no desanimarnos por los obstáculos y la persecución, para rechazar las cosmovisiones modernas, la religiosidad, el legalismo, el liberalismo, el intelectualismo religioso, el materialismo, la avaricia, la milagrería, el emocionalismo, el activismo ministerial, el sincretismo, que es la mezcla entre la verdad y la mentira. Debemos velar y orar por la falta de amor, el desánimo, el desagradecimiento, la hipocresía. Eso ahora es común en la iglesia y es triste que no estemos vigilantes ante eso. Todas esas cosas pueden desviarnos, endurecernos y quitar o nublar nuestra esperanza, pero el llamado es a estar atentos. Y los tiempos o vigilias de la noche representan la oscuridad, cuando los ladrones vienen a robar, cuando se necesita luz. Eso puede ser figura de este siglo malo, o sea que todo el tiempo debemos velar, porque todo el tiempo estamos en este siglo malo. Todo el tiempo estamos rodeados de la generación maligna y perversa, de la generación de víboras. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos velar? Todo el tiempo. Un soldado que está en asedio, que está ahí atrincherado, está pendiente, porque le pueden enviar una bomba, lo pueden atacar en cualquier momento. Él tiene que estar pendiente, no puede estar durmiendo. Entonces el llamado es estar expectantes de su venida, pero no solo de su venida, sino de hallarnos fieles en su venida, no durmiendo en las tareas asignadas. Usted como padre de familia, cuando usted delega unas tareas a sus hijos y sale y se va y vuelve y se encuentra que no han hecho nada, usted tiene que dar disciplina, ¿cierto? Porque usted como padre de familia es autoridad. Y eso es solamente un ejemplo, porque realmente en el día final el Señor ya nos habrá dado toda la disciplina y la instrucción suficiente, pero el Señor espera hallándonos velando y vigilando. En el pasaje paralelo, el siervo fiel y prudente es recompensado. Mateo 24, 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les diese el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero el siervo que aprovecha la ausencia de su amo para hacer de las suyas, será no castigado solamente, condenado eternamente. Versículo 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué sirve ser un hipócrita en la iglesia? Ahí venimos a la iglesia con una fachada de santidad que no existe. Hermanos, seamos sinceros, presentémonos delante del Señor y arrepintámonos de nuestro pecado y volvámonos a Él para vivir el resto que queda de nuestra vida en la fe del Hijo de Dios. Ya no perdamos más el tiempo, despertemos de ese letargo espiritual en el que nos encontramos, donde no queremos hacer nada para el Señor, donde esperamos que todo nos lo hagan, donde esperamos que la iglesia apenas se sostenga, no tenemos ninguna visión del reino, ni de la extensión del reino, ni de los dones que nos ha dado el Señor. El Señor espera que estemos haciendo lo que nos mandó a hacer, espera que usemos bien también esos dones, porque puedes tener dones, pero si los usas para maltratar y para atacar a otros, pues no sirve para nada.
Hermanos, estas advertencias y llamados son para todos y cada uno de los creyentes. No piense que esto es solo para un grupo. No es solo para los ministros o para los hombres, ni solo para las mujeres, ni es para solamente un tiempo en la iglesia, ni es para los más mayores, es para todos. Todo el tiempo debemos velar. Este llamado es para usted. Y es el cuidado y preservación de Dios para los suyos. O sea, Dios nos manda una responsabilidad y con eso nos cuida. Está en su providencia, está en su decreto. Esta enseñanza advierte y llama a todos los que escuchan y siguen al Señor a estar atentos para no desviarse, para no descuidar su labor. Mateo, el pasaje paralelo, dice que el tiempo de su venida será como los días de Noé. Las personas escucharon el testimonio de Noé, pregonero de justicia, pero no le hicieron caso. Vieron cómo se edificaba el arca durante 120 años y no siguieron el consejo de Noé, sino que siguieron viviendo su vida normal en esta tierra. Y note que lo que dice ahí, comiendo y dándose en casamiento, son cosas normales, son cosas buenas. Casarse es bueno, es algo instituido por Dios. Comer es bueno, ¿cierto? Siguieron su vida normal, su vida cotidiana, haciendo las cosas que todo el mundo hace, pero no subieron al arca. Pero cuando llegó el día esperado, el día anunciado, todos perecieron en el agua. Y Dios cerró la puerta del arca para que ninguno de los que oyeron y rechazaron entrara. Ellos recibieron indicios, enseñanzas del tiempo que vendría. Ellos vieron la construcción del arca. Todo les debió advertir, pero no hicieron caso. Siguieron comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Siguieron la vida normal de cualquier persona. Hermano, nosotros también estamos recibiendo el testimonio claro de la palabra de Dios en cuanto al juicio que vendrá y nuestra unión con Cristo. El arca está aquí, es la iglesia, y todos los que entren a la iglesia, que entren a tiempo, porque el día del juicio vendrá, y ya no será con agua, será con fuego que será pasada esta tierra. Entonces no desestimemos la enseñanza, examinemos nuestra vida, dejemos que otros también examinen nuestra administración, nuestro entendimiento de los tiempos y de todo lo que antecede su venida. Estamos llamados a ser conscientes de nuestra vigilancia en la ejecución de nuestras responsabilidades mientras le esperamos. No olvidemos que todo esto viene como fruto de estar en Él. Además, el Señor, por su gloriosa obra, ha provisto todo lo necesario para nuestra perseverancia, y parte de esto son los anuncios de su palabra. El Señor se hizo carne, Dios hecho carne. El Señor se privó de muchas cosas de su ambiente de gloria para venir a morir por nosotros. Su muerte, sepultura y resurrección es la base de nuestra fe, es la esperanza gloriosa que tenemos y que nos da seguridad y entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos hoy su voz para evitar esos peligros y vigilemos constantemente. El Señor les bendiga con su palabra, hermano.